Ahora sí, doctor. Ahora sí, ¿no? Ok. Bueno, vamos a minimizar. ¿Se ve el cursor del mouse también? Sí, Se ve, ¿no? Ya, ok. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar un poco a hablar hoy. Voy a dividir un poquito la charla en dos partes. Al comienzo vamos a hablar un poquito de lo que es hacer investigación en odontología desde mi experiencia personal como estudiante de maestría y doctorado en el área básica de la odontología. Y luego, bien rápidamente, les mostraré un poquito de lo que yo hago, pero que no es el foco principal. Lo que yo quiero es más mostrarles qué opciones tienen ustedes cuando terminan la carrera, aparte de, obviamente, hacer clínica directa o solamente clínica, ¿no? Entonces, ok, bueno, solo un resumen de un poquito de qué yo soy. Bueno, yo soy cirujano, como dijeron, cirujano dentista de la San Luis Gonzaga, egresé el año 2012. Luego, entre el año 2013 y 2014, me fui a hacer mi serum al distrito de Torata, en la ciudad de Moquegua. Y durante este proceso apliqué para algunos programas de maestría en Brasil. Fui aceptado en la Universidad de Campinas y empecé la maestría en el año 2015, la defendí el año 2017 y el mismo año comencé mi doctorado, que tiene una previsión de defensa máxima hasta febrero del año que viene. ¿Ok? Durante este doctorado y maestría yo he realizado actividades de investigador. He sido profesor asistente también en las cátedras de biociencias y caries, asistiendo a quien es mi supervisor del posgrado. Y también una parte estrictamente de investigación fue mis actividades como investigador en la Universidad de Utah, en los Estados Unidos, donde hice un semestre de mi doctorado. Entonces, vamos a continuar. Entonces, la primera parte va a ser qué son los posgrados en odontología, cuál es el objetivo, qué opciones tienen y para qué le sirve un doctorado a un alumno de odontología o a un alumno en general que ha terminado la carrera universitaria. ¿Okay? Entonces, los estudios académicos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Tenemos los grupos de los estudios de grado, que son el undergrad, y los estudios de posgrado, ¿ok? De los estudios de grado son lo que están haciendo la mayoría de ustedes, ¿no? La carrera universitaria, sea odonto, medicina, biología, ¿no? Y que tiene como objetivo principal estos estudios de grado la adquisición de conocimientos dentro de aula. Entonces, ustedes van a adquirir todas las habilidades necesarias para poder ejercer luego una profesión. ¿Okay? Estos estudios de grado van a otorgar el primer grado académico, que es el grado del bachiller. ¿Ok? Y voy a insistir mucho en que hagamos la diferencia entre lo que son grados académicos y títulos profesionales. ¿Okay? Entonces, el primer grado académico lo obtenemos al terminar la universidad, que nosotros acabamos siendo bachilleres en odontología. ¿Ok? Y me imagino, yo creo que en Perú ya está vigente el hecho de que los alumnos que para obtener el grado académico de bachiller necesitan presentar y defender un proyecto de investigación, sea una monografía, una tesina, una disertación, no sé cómo le están llamando en Perú. Luego de los estudios de grado, pues vienen los estudios de posgrado, ¿no? Y los estudios de posgrado tenemos dos grandes grupos. Los estudios de posgrado que son estrictamente académicos, donde encajan las maestrías y doctorados, y los estudios de posgrado que tienen como finalidad el perfeccionamiento profesional. ¿Okay? Entonces, las maestrías y doctorados, su objetivo es generación de conocimiento fuera de aulas. Entonces, estamos hablando de profesionales que dedican su tiempo y se especializan en ser generadores de conocimiento, en ser científicos. ¿Okay? Y ellos van a ejercer esa actividad de generar conocimiento dentro de sus actividades como docentes e investigadores. La obtención de la maestría y doctorado requieren forzosamente la defensa de proyectos de investigación en formato de tesis, sea tesis magisterial o tesis doctoral, y van a ser responsables, un alumno que termine una maestría o un doctorado va a obtener los siguientes dos grados académicos que uno puede tener, ¿no? Que es el grado de magíster, si terminas una maestría, y si terminas el doctorado, el grado de doctor. ¿Okay? Y el
otro grupo de posgrados son los posgrados no académicos, que son los posgrados de perfeccionamiento profesional, que son, en el caso del odonto, las especializaciones, ¿no? La especialización te otorga habilidades para actuar en un área específica de la profesión. Nosotros sabemos muy bien que hay especialidades, hay especialistas pues, en endodoncia, en prótesis, en cirugía, que son gente que ha sido capacitada para resolver problemas de mayor complejidad en esa área específica de la odontología. Y diferente de una maestría y un doctorado, las especializaciones no otorgan título, no otorgan grado, sino te otorgan títulos profesionales. ¿Ok? Cuando nosotros terminamos la universidad, obtenemos el grado de bachiller y el título de cirujano dentista, que es nuestra primera licencia para actuar como dentistas en la clínica. Y luego con las especializaciones vamos adquiriendo otros títulos. ¿Ok? Pero ninguna especialización otorga grado. Entonces, un poquito voy a hablar de cómo funciona, cómo se organizan en Brasil los cursos de maestría y doctorado, ¿no? A partir de mi experiencia. Una maestría en Brasil y en la mayor parte del mundo dura alrededor de 2 años. ¿Okay? Como dije, otorga el grado académico de magíster o Master of Science. Esto es muy importante que una maestría, saliendo un poco de la odontología y haciendo un concepto un poco mayor, no requiere el título, lo que requiere es el grado académico. Entonces, para hacer una maestría, tú necesitas tener el título, el grado académico de bachiller, independientemente si has obtenido o no el título. Yo sé que en la odontología es un poco diferente porque nosotros salimos de la universidad y ya obtenemos el bachiller y rápidamente obtenemos el título y la colegiatura para poder trabajar. Pero, por ejemplo, un biólogo podría salir de la universidad y con su grado de bachiller rápidamente aplicar a un doctorado sin obtener la titulación de biólogo. ¿Ok? La maestría se obtiene defendiendo una tesis y esa defensa de tesis o de disertación tiene que ser hecha frente a un jurado evaluador, que es un jurado de expertos que van a evaluar la calidad del proyecto y si el proyecto se ajusta al método científico. ¿Okay? El objetivo de la maestría, el objetivo esencial es la formación de un docente universitario. Entonces, si bien el alumno de maestría es formado en método científico y participa de la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, su formación se orienta a la docencia universitaria. ¿Okay? Y cuando uno termina la maestría, pues si tú no quieres continuar, si tu objetivo es ser docente universitario, pues te podrías quedar en una maestría y no continuar al doctorado. Pero la maestría tiene una transición casi obligatoria a un curso de doctorado. Entonces, un curso de doctorado tiene una duración aproximada de 4 años. En Estados Unidos puede durar hasta 6 años. ¿Okay? Y el doctorado va a otorgar el máximo grado académico que un profesional puede adquirir, que es el grado de doctor o doctor en filosofía. ¿Okay? El doctorado no requiere grado académico de magíster. Un alumno puede salir directamente de la carrera y entrar a un curso de posgrado, a un curso de doctorado, ¿no? Y que es muy común en algunos países de Estados Unidos y de Europa. En el caso de Brasil es un poco especial porque aquí la gran mayoría de estudiantes de doctorado pasan por una maestría previa, pero también existe un programa que es el doctorado directo, que es el programa que admite alumnos que salen directamente de la graduación hacia la posgraduación. Y ese doctorado directo solo admite alumnos que hayan tenido experiencia en investigación durante su formación universitaria. Entonces ya ahí van surgiendo algunas diferencias que explican por qué nuestro sistema universitario está tan afectado, que es, por ejemplo, en Brasil y en cualquier país que valoriza un poco la ciencia, los alumnos desde el primer semestre de la universidad hacen rotaciones en diferentes laboratorios, sean de su facultad o en otra facultad, y en esas rotaciones ellos van teniendo un contacto directo con proyectos de investigación desarrollados por alumnos de posgrado en esos laboratorios. ¿Okay? Entonces eso garantiza que el alumno tenga acceso, claro, a la formación de la carrera en la que él está enfocado, pero también a cómo se hace ciencia dentro de las universidades, ¿no? Y es una cosa que no pasa, infelizmente, en Perú. ¿Ok? El doctorado se obtiene defendiendo una tesis doctoral, ¿ok? Frente a un jurado de aproximadamente 5 miembros de la banca
evaluadora, y una vez que el proyecto ha sido aprobado, pues uno obtiene el título de doctor y hace su transición hacia el mercado laboral, ¿no? Hay algunos doctores que van a pasar a ser profesores universitarios, y en el mundo normalmente existe la diferencia entre un profesor que va a ser profesor con responsabilidades de docencia y un profesor que va a tener actividades de investigación. En Brasil eso se mezcla mucho, el profesor universitario es investigador y es profesor al mismo tiempo. En Estados Unidos hay gente que termina el doctorado y entra a una universidad de profesor, pero nunca llega a dar una clase porque su actividad es puramente de investigación. ¿Ok? Entonces, terminamos el doctorado, tenemos el mayor grado académico, que es el grado de doctor. Hay un grupo de actividades laborales que son los postdoctorados. ¿Okay? Si alguno de ustedes ya ha escuchado, un postdoctorado es una actividad laboral que realiza un recurso humano altamente calificado, que es en este caso un doctor, ¿no? Entonces él va a volcar toda su experiencia en el planeamiento, en la ejecución, la evaluación y la publicación de proyectos de investigación. ¿Okay? En el Perú eso está muy poco explorado, no tenemos muchos doctores, por tanto no tenemos muchos postdoctores, pero este es un trabajo, esto ya no cuenta como estudios, porque el postdoctorado ya no va a otorgar ni títulos ni maestrías. El postdoctorado es una actividad, no va a obtener, el postdoctorado, disculpen, no te otorga ni títulos ni grados académicos. Es una actividad laboral y te otorga experiencia laboral. ¿Okay? Y el otro grupo de posgrados que había dicho que no eran los académicos, sino eran los que eran orientados a la formación y perfeccionamiento profesional, pues son las especializaciones, ¿no? Nosotros sabemos que existen muchas especializaciones en el área de odontología, y cualquier curso de especialización ofrecido por una universidad o por un instituto privado va a otorgar el título de especialista en un área específica de la carrera. ¿Ok? Puede o no requerir la presentación de un trabajo de conclusión de curso, pero que no es el eje central de un curso de especialización. Un curso de especialización forma al alumno en habilidades técnicas frente a problemas un poco más complejos, ¿no? Y estos cursos de especialización, independientemente de quién los ofrezca, sea una universidad o sea un instituto privado, otorgan títulos, otorgan certificaciones, pero no otorgan grados académicos. ¿Ok? Son otro tipo de grados. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué posgrado hacer cuando uno termina la universidad? ¿No? No solo en odonto, sino en cualquier área que uno estudie, ¿no? Entonces en odontología en el mundo existen posgrados en dos grupos, los posgrados en las ciencias básicas y en las ciencias clínicas. O sea, entonces en las ciencias básicas tenemos, por ejemplo, mi programa es programa de biología oral, tenemos posgrados, lo que quiere decir que hay maestrías y doctorados en microbiología, en inmunología oral, en anatomía oral, en histología, ¿no? Y eso es en las áreas clínicas, ¿no? Maestrías y doctorados haciéndose en áreas de prótesis, periodoncia, endodoncia, cirugía. ¿Ok? Entonces, existe una amplia gama de opciones de posgrados, y aquí estoy hablando de posgrados académicos. ¿Ok? Posgrados, maestrías y doctorados. No estoy hablando de especializaciones. Estoy hablando de cursos en el que el alumno se vuelca a realizar investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque aun cuando un alumno, por ejemplo, opte por no hacer un posgrado de ciencias básicas, donde hay mucha parte laboratorial y mucha parte de ejecución en laboratorio, y donde de plano el alumno no va a tener en este grupo actividad clínica, en el área de posgrados en ciencias clínicas, el hecho de que sea ciencia clínica no quiere decir que el alumno va a tener contacto con pacientes. Puedes hacer un doctorado en endodoncia que es estrictamente laboratorial, por ejemplo, estudiando regeneración de pulpa, y durante tus 4 años de doctorado no vas a tener pacientes. ¿Okay? Eso va a depender mucho de la línea de investigación de tu profesor, y en algunos casos no vas a ver pacientes, en algunos casos va a ser puramente clínica, y en algunos casos va a haber una mezcla entre laboratorio y atención a pacientes. ¿Ok?
Y entonces, estos son algunos prints de lo que se está haciendo en odontología en el mundo. En odontología se está investigando mucho desde el área básica o desde el área clínica. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos. Yo siempre digo, cuando yo estaba en la universidad, a mí me hubiera gustado que alguien llegara y me mostrara las opciones que tenemos y qué áreas se están investigando en el mundo, ¿no? Entonces se investiga biología dental, por ejemplo, estudiando por qué algunos animales reemplazan sus dientes, cómo podemos usar eso para hacer terapia en humanos de regeneración dental, por ejemplo, estudios de cáncer oral son desarrollados por dentistas en programas de maestrías y doctorados. Entonces, existe todo un mundo fuera de la universidad o fuera de lo que nosotros conocemos haciendo investigación básica y clínica en odontología. ¿Y cómo estamos en Perú? Bueno, en Perú estamos, dependiendo del tipo de posgrado, bien y mal. ¿Okay? En Perú existe una muy buena oferta de especialidades. No tenemos, nuestros cursos de especialidad no tienen que envidiar nada a ningún país. Tenemos profesionales clínicos muy buenos y los cursos son en general de muy buen nivel. Los programas de maestrías y doctorados de verdad, aquellos que funcionan con rigor científico, que son llevados a cabo por profesores que son doctores, que tienen doctorados obtenidos como deben ser, son muy pocos, han comenzado a aparecer, pero aún es muy común que la plana docente que enseña las maestrías y doctorados sea gente que no tiene maestrías y doctorados o que tiene maestrías y doctorados pues, de sábado y domingo. ¿Ok? Entonces, esos maestrías y doctorados, por supuesto, no tienen ninguna calidad. No existe, hasta donde yo sé, programas de maestría y doctorado en Perú en ciencias básicas. Entonces, no hay gente que esté involucrada en formar y mantener programas de maestría y doctorado en anatomía oral, en histología oral, ¿ok? Y eso tiene que ver porque es obvio que los alumnos de odontología van a intentar ir hacia el área clínica, no tienen, no es la orientación hacia la ciencia básica su mayor motivación, pero existen alumnos de otras carreras como biología o medicina que buscan programas de ciencias básicas para hacer sus posgrados y por tanto es importante que esa oferta exista, ¿no? En Perú no existe. Y tiene también que ver mucho que en Perú existe una experimentación muy deficiente. En Perú no se hace experimentación, no hay laboratorios adecuados. Entonces, es todo un ciclo, ¿no? Si no tienes laboratorios, no puedes hacer un posgrado. Y si no tienes un posgrado, no tienes doctores. Y si no tienes doctores, no tienes quien haga la experimentación. Entonces, es un ciclo perverso ahí de deficiencias, ¿no? Que yo creo que está empezando a cambiar ahora con las medidas de la SUNEDU, pero que va a llevar un buen tiempo hasta que eso se plasme realmente en una mejora de la calidad universitaria en el país. ¿Por qué hacer un posgrado fuera del país? Aquí ya viene mi experiencia un poco personal y por supuesto va a tener una tendencia sobre, les voy a hablar en particular sobre lo que yo pasé, cómo funcionó para mí, no tiene que funcionar para todo el mundo, no tiene que ser así para todos. Pero yo creo que en estos años puedo hablarles un poquito sobre cómo funciona el hecho de salir del país o hacerlo dentro del país, un posgrado. ¿Okay? Entonces, lo primero es que el estudiante tome la decisión de hacer un posgrado. Pues es esencial que el alumno se siente y piense si tiene realmente interés, si tiene vocación de hacer ciencia, porque lo que vas a hacer en un posgrado es eminentemente ciencia. Entonces, y es difícil a veces pensar que te formas 5 años para atender pacientes y luego de repente ya no lo vas a hacer y sientes que has perdido el tiempo y no es así. O sea, esto es parte de una decisión de crecimiento profesional y un odontólogo puede crecer profesionalmente tanto haciendo clínica pura, lo que quiere decir montando su consultorio dental, como haciendo cursos de posgrado, como maestrías y doctorados. No eres ni más ni menos. Son áreas que se complementan, la investigación y la clínica. ¿Ok? Pero lo primero es tomar la decisión de hacer el curso. Y si tomas la decisión de hacer un curso de posgrado, pues te tienes que empezar a preparar, pues tienes que empezar a hacer todo un proceso de estudio, de cómo está la situación, por ejemplo, si lo vas a hacer en Perú, o cómo está la situación fuera del país, qué opciones tienes. Entonces, por ejemplo, tienes que definir el área, tienes que saber si quieres hacer en clínica o básica,
Y ahora, dentro de la clínica o dentro de la básica, ¿en qué área te quieres especializar? Ah, yo quiero hacer en prótesis. Bueno, si quieres hacer en prótesis, pues tienes que buscar instituciones del mundo que ofrezcan un posgrado, un doctorado, por ejemplo, en prótesis dental. ¿Okay? Una vez que identificas qué instituciones lo ofrecen, tienes que seleccionar instituciones a las que tú creas que vas a tener opciones de acceso, seleccionar posibles orientadores, posibles tutores. Y esto es importante porque en Perú no sabemos, pero los posgrados necesitan que haya un supervisor, un orientador, un tutor, depende cómo lo quieran llamar. Y es este tutor, este profesor, el que va a definir la línea de investigación en la que uno va a trabajar. Por ejemplo, de nuevo, el ejemplo de quiero hacer un doctorado en prótesis y quiero trabajar con prótesis sobre implantes. Entonces, si quieres estudiar prótesis sobre implantes, si quieres investigar en prótesis sobre implantes, tienes que buscar instituciones que tengan programas de prótesis, que dentro del programa de prótesis haya un área de prótesis sobre implantes y que haya un profesor que esté trabajando con esa área. Porque no porque la universidad tenga un programa de prótesis dental, ellos van a trabajar con todas las áreas de la prótesis. Los posgrados académicos tienen que ser muy específicos. Entonces, por ejemplo, hay programas que en el área de operatoria solo trabajan con porcelanas y no tienen ningún otro tipo de investigación. Entonces es importante que se haga este estudio para saber qué opciones tenemos reales de hacia dónde escoger qué posgrado queremos hacer. Dentro de ese estudio tenemos que saber cuáles son los requisitos para ser admitido. Ah, lo quiero hacer en Perú. Bueno, en Perú está un poco más simple, está cerca, puedes mandar los documentos. Pero, por ejemplo, no sé, lo quiero hacer en Alemania. Si lo quieres hacer en Alemania, lo mínimo es que sepas, pues, alemán, que hayas estudiado las universidades en Alemania que ofrecen el posgrado que te interese, que tienes que ver las fechas en las que van a abrir los procesos de admisión, cuáles son los requisitos, ¿se van a pedir documentos traducidos o no? ¿Los tienes que mandar físico o los puedes enviar solo por correo electrónico? Entonces, todo eso tiene que ser estudiado por el alumno que quiere estudiar el posgrado. O sea, si tomas la decisión de hacer un posgrado, tienes que trabajar en eso para llegar a tu objetivo. ¿Ok? Otro aspecto importante cuando vas a hacer un doctorado, una maestría, es saber si tienes opciones de financiamiento. ¿Ok? Ah, yo quiero hacerlo en Alemania. Ya, todo bien, quiero hacerlo en Alemania, pero ¿tienes plata para irte a Alemania? O la universidad alemana te da una beca, o te va a dar una beca el gobierno peruano. O puedes trabajar en Alemania y con eso pagarte el curso. Entonces, todo eso tiene que ser también considerado cuando empiezas a buscar las opciones. Entonces, como ustedes ven, hay todo un trabajo detrás. No es simplemente la decisión de, ay, mira, ya no quiero vivir en Perú y me quiero ir a vivir, no sé, a Suecia. Bueno, si te quieres ir a vivir a Suecia, pues trabaja y prepárate para hacer un posgrado allá, pero no es una decisión rápida y no es un proceso fácil. ¿Okay? Y un punto aquí en el que yo quiero hacer mucho énfasis es en el inglés. Y esto es independiente del alumno que quiera, si el alumno quiere o no hacer un posgrado académico o profesional o una especialidad, ustedes tienen que saber inglés. O sea, ¿y por qué tienen que saber inglés? Porque el conocimiento de calidad, los artículos académicos mostrando las técnicas odontológicas más avanzadas, los tratamientos más avanzados, todos están en inglés. ¿Ok? Entonces, si quieres leer y quieres aprender cosas de calidad, tienes que saber leer por lo mínimo que puedes hacer es leer en inglés. Ahora, si quieres hacer un posgrado, un doctorado en el extranjero, pues lo mínimo que puedes hacer es empezar a prepararte y, no sé, en tercer año de la universidad, empezar a llevar un curso de inglés. ¿Ok? Porque el inglés es esencial. Todo lo que vas a leer, todo lo que vas a estudiar, todo lo que vas a escribir va a ser en inglés. En el extranjero, el inglés, infelizmente, es la lengua de la ciencia. Entonces, todo lo que es de calidad se publica y se genera en inglés. Entonces, es importante que quien tenga interés se prepare, porque en el proceso de admisión a un programa de posgrado, tú vas a pasar por una prueba de inglés. Eso es de hecho. O sea, te van a hacer una prueba de inglés, te van a dar un artículo, te van a decir, mira, te damos la introducción del artículo, tradúcela y luego danos un párrafo con lo que entendiste. Y todo eso tiene que ser hecho en inglés. Entonces, no puedes llegar y decir, no voy a postular porque me piden inglés. ¿Ok?
Entonces, hablando un poquito de la universidad a la que yo luego de hacer todo este estudio, ¿no? Acabé postulando a 4 universidades en Brasil y fui admitido a la Universidad de Campinas, al programa de biología bucodental, ¿ok? Y una cosa importante de los programas de posgrado, de maestrías y doctorados, es que son programas de dedicación exclusiva. O sea, no es que, yo atiendo de lunes a viernes en mi consultorio y hago el doctorado el sábado y domingo. No, así no funciona un doctorado de calidad en ninguna parte del mundo. Esos son doctorados, como decimos en Perú, doctorado PAMBA, ¿no? Un doctorado implica que tú trabajes de lunes a viernes tus 8 horas en tu proyecto de maestría o en tu proyecto de doctorado. ¿Ok? No te van a dar el título simplemente porque haciendo un trabajo mediocre. ¿Ok? Entonces son programas de dedicación exclusiva. Yo, en mi caso, tuve una beca de la Agencia de Fomento, que es la CAPES en Brasil. Existen otras fuentes de financiamiento acá en Brasil y funcionan más o menos de la misma forma que funcionan en Perú, con la gran diferencia que aquí hay muchas, muchas becas. Aquí hay muchísimas becas porque hay programas de posgrado muy fuertes. ¿Ok? Entonces, esta fue la línea de investigación que yo usé al comienzo, que no es el foco de esta parte, pero yo cuando empecé a trabajar con mi programa de maestría, ya yo empecé a salir un poco de la parte de trabajar con dientes, de pensar solo en dientes y abrir un poquito la cabeza a que la dentición y las características dentales, por ejemplo, que tenemos los humanos, responden a procesos un poquito más complejos como procesos evolutivos, genéticos, epigenéticos, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con otras áreas que, aunque no parezca, están vinculadas a la odontología. ¿Okay? Y durante el doctorado cambié a otra línea, que es una línea un poco más basada en la genética y el estudio del desarrollo embrionario. Y entonces, a partir de esa experiencia que yo he tenido, yo he conseguido publicar ya algunos artículos, porque una de las características de la ciencia es que la ciencia, una vez que tú produces ciencia de calidad, la ciencia tiene que ser compartida. Entonces, la ciencia tiene que ser comunicada y, como les dije, la ciencia se comunica en inglés. Tú no vas a ver un artículo de calidad, y esto no es que esté bien, pero es como funciona el sistema. Los artículos de calidad se publican en inglés. ¿Okay? Se publican en revistas extranjeras, a las que tú mandas tus artículos para que los revisen especialistas en el área y definan si el artículo merece o no ser publicado. ¿Okay? En mi laboratorio existe, en la facultad donde yo estoy, en el área básica de odontología, existen diferentes laboratorios donde son desarrollados los proyectos de investigación. Entonces tenemos laboratorios de histología, laboratorios de biología molecular, y cada uno de estos laboratorios son usados por los alumnos para realizar sus proyectos. ¿Ok? Entonces aquí se hace extracción de ADN, de ARN, este laboratorio de bioinformática en el que yo trabajo, reconstrucción de elementos finitos, por ejemplo, para reconstruir cargas oclusales o traumatismos maxilofaciales. Todo eso se hace dentro de la universidad. Entonces, la universidad invierte en montar laboratorios que sustenten a sus programas de posgrado. Por eso yo decía que en Perú la experimentación es muy reducida, porque en Perú no existen estos laboratorios en la cantidad que deberían existir, y por lo tanto no hay cómo montar programas de posgrado de calidad. Entonces, aquí les voy a mostrar una estadística, una revisión que fue hecha por una página del Twitter que se llama el Oral Science. Evalúan a diferentes universidades del mundo, y en este caso están evaluando algunas brasileñas, y tenemos que la Facultad de Odontología, por ejemplo, de Piracicaba, es una universidad que tiene aproximadamente 60 años. Entonces, es una universidad que no es mucho más vieja que la San Luis Gonzaga, y no es buena porque sea vieja, ¿no? Porque algunos pueden decir, no es que es una universidad muy antigua, por eso es buena. No, no es buena por eso. Tiene una universidad que tiene 60 años y se ha logrado posicionar como una de las mejores del mundo, y eso tiene que ver con estos datos, ¿no? Tenemos 91 profesores, todos doctores, todos con doctorados hechos en instituciones de renombre, ¿ok? 385 alumnos de graduación, o sea, alumnos como ustedes en el pregrado, y miren el número de alumnos de posgrado que tiene inclusive más alumnos de posgrado. Entonces son estos alumnos de maestría y doctorado los que producen los artículos científicos, los que generan el conocimiento que le da calidad, que le da nombre a esta universidad. ¿Okay? Existen 7 programas dentro de la Facultad de Odontología.
Cada uno de estos programas tiene una calificación por esta agencia, que es la agencia CAPES, aquí en Brasil. Entonces, dependiendo del financiamiento, tienes más dinero y tienes más opciones de comprar equipamiento y de organizar eventos. Entonces, hay un estímulo para que los programas siempre estén constantemente implementando y mejorando. Dentro de estos programas de maestría y doctorado existen 19 áreas de conocimiento que involucran, no sé, odontología del bebé, odontología forense, hay un área legal muy fuerte, ortodoncia, todas las áreas clásicas, pero son 19 grandes áreas que concentran los programas de posgrado, todos vinculados, y eso fomenta mucho también ese carácter interdisciplinario, fomenta la calidad de los cursos, ¿no? Los cursos duran 5 años, como en la Facultad de la San Luis, el curso de graduación, y la cantidad de candidatos, son 31 candidatos por cada vacante en la facultad, por cada vacante para estudiar odontología. Entonces, lo que yo decía, esta es una universidad considerada una de las más importantes facultades de odontología del país, de Latinoamérica y del mundo, y eso está basado en su gran producción científica, ¿no? Entonces, en cualquier ranking que ustedes vean de hechos para evaluar las universidades del mundo, en el área de odontología, la Universidad de Campinas siempre va a aparecer, ¿ok? Y eso se basa en su nivel de producción científica, ¿no? Es una universidad que publica mucho, que no es que tenga solo muchos alumnos, sino que los alumnos son estimulados a publicar, a producir ciencia. Entonces, por ejemplo, ese número 2.481 publicaciones por año, quiere decir que hay 2.400 artículos publicados por los alumnos. Y es triste saber que este número es mayor que toda la publicación que se hace en el Perú en todas las áreas. En el Perú no llegamos a publicar más de 3.000 artículos en todos los programas de posgrado. Entonces, esa es una señal de cómo estamos al nivel de cuando hablamos de ciencia en el Perú y por qué es importante que se empiece a hablar de ciencia, porque es importante que empecemos a valorar el peso que la ciencia tiene dentro de la sociedad, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega la parte un poco que yo les quería mostrar de cómo funcionan los programas de posgrado, cómo son, y ahora voy a hablarles un poco y bien rápido sobre un poco lo que yo hice durante la maestría, y luego si a alguien le interesa, sea la primera parte o la segunda, puede haber tal vez otra oportunidad para discutir un poco más profundo. No es el objetivo que hoy ustedes entiendan totalmente lo que yo hago, pero sí les quiero mostrar qué se puede hacer, qué puede hacer un dentista que trabaja en el área de odontología básica. ¿Okay? Entonces yo trabajo con mecanismos de control molecular durante la odontogénesis, es la formación, todo el proceso que lleva a la formación embrionaria de un diente, ¿no? Entonces, cuando uno estudia estos procesos moleculares, uno puede entender, por ejemplo, que errores en ese control fino de cómo se forma un diente pueden llevar a anomalías del desarrollo, ¿no? Sea una anodoncia, una hipodoncia, oligodoncias, ¿no? Y entender estos procesos también es importante para entender procesos de diversificación en cuanto al fenotipo de la dentición de mamíferos. Entonces, por ejemplo, un humano que tiene una falla en el control de la formación del diente normalmente tiende a perder los incisivos laterales y los primeros y los segundos premolares. Entonces, si tú entiendes cómo el humano pierde esos dientes, puedes entender por qué otras especies tienen diferencias en el número, tamaño, forma de los dientes. Porque si bien todos los mamíferos usan los mismos mecanismos para formar el diente, no todos obtienen el mismo producto, porque son dientes de diferente tamaño, de diferente forma. Y entonces, lo que les decía, esto se interrelaciona. ¿Okay? Si entiendes cómo se produce el error en el humano, tal vez puedas inferir cómo se produce la diferenciación dentro de las diferentes especies. ¿Okay? Entonces, solo un recordatorio rápido sobre el desarrollo embrionario, ¿no? Nosotros sabemos que el óvulo es fecundado y entra en una ronda de divisiones celulares, ¿no? Hasta formar este estadio de blastocisto. En este blastocisto tenemos esta masa celular interna, y es a partir de esta masa celular interna que nosotros formamos, que estas células son las llamadas células tronco, células madre, y son células con la capacidad de formar todas las estructuras del cuerpo de un feto, ¿ok? Pero todas estas celulitas se originaron de esta primera célula, ¿ok? Todas las células tienen la misma carga genética, el mismo material genético que es el DNA. Finalmente, cuando termina el desarrollo de un organismo como el humano, nosotros tenemos aproximadamente 200 tipos celulares.
Entonces, a partir de una misma célula, se generan 200 tipos celulares diferentes, ¿okay? Que van a tener funciones, características, formas diferentes. Y la adquisición de estos tipos celulares tiene que ver con la diferenciación celular. ¿Okay? Entonces, a lo largo del desarrollo embrionario, la célula va adquiriendo identidades. Entonces, estas primeras células tienen la capacidad de formar cualquier cosa dentro del cuerpo. Pueden formar diente, pueden formar glándula salivar, pueden formar un riñón. Pero a medida que pasa el tiempo, la célula va adquiriendo capacidad, va reduciendo su capacidad de formar todo y va adquiriendo compromisos con ciertos tipos celulares. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es que una célula embrionaria, una célula tronco embrionaria, va a adquirir el compromiso, no sé, con una célula neuronal. Entonces, a partir de que ella se compromete con ser una célula que va a formar neuronas, no puede ahora volver, normalmente no vuelve a tener la capacidad de ser una célula que va a formar, no sé, insulina. Que la célula se compromete y adquiere ese compromiso y toda su vida va a estar dedicada a ser una neurona. Y eso pasa con todas las células. Por ejemplo, un ameloblasto que va a formar esmalte, bien durante el desarrollo embrionario se fue diferenciando, adquirió características para formar esmalte. Esa es su función y a eso ella se va a dedicar. ¿Okay? Entonces, ese proceso de diferenciación es un proceso paulatino, es un proceso que siempre va hacia adelante, que difícilmente regresa. Entonces, una célula diferenciada, como una neurona, no debería volver a ser una célula con mayores capacidades. Pero pasa que en algunos casos las células somáticas normales, por ejemplo, una célula que reviste la lengua, que es una célula epitelial, se transforma en una célula cancerígena. Y esa transformación tiene que ver con una pérdida de su identidad, de la célula que forma el epitelio, que reviste la lengua, sea por el cigarro, sea por el alcohol, pierde su identidad y empieza a volverse literalmente loca, ¿no? Se empieza a reproducir de una forma descontrolada, empieza a producir cosas que no debería producir y se originan de esta forma los cánceres, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo, nosotros tenemos las mismas células tronco adquiriendo diferentes compromisos y comprometiéndose con diferentes tipos, ¿no? Ustedes ven que las células, dependiendo de la función que tienen, van a tener diferentes formas, tamaños, organización, y eso tiene que ver con su identidad y con su función. Y hablando en particular sobre las células que van a formar los dientes, si algunos deben recordar, nosotros tenemos en el embrión, pues en una fase específica del desarrollo embrionario, 3 camadas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y el ectodermo es conocido por formar toda la estructura neuronal, ¿no? Formar el cerebro, la médula espinal. Y una de las fases de esa formación del sistema nervioso central y periférico es a partir de la formación de un tubo neural. Cuando el tubo neural se está formando, existe una área del tubo neural, que es una región posterior en el embrión, existe un área en particular que se llama la cresta neural, ¿no? Si tú tienes el tubo y lo cortas, tú tienes que en una zona específica existen un grupo de células que aquí están en verde, que son las llamadas células de la cresta neural. Entonces, esas células de la cresta neural son células ectodérmicas, entonces son células que derivan de las mismas células que van a formar el sistema nervioso central, pero que por estímulos químicos y por comunicación celular empiezan a migrar. Entonces, estas células empiezan a salir de la parte posterior de la cabeza y de la espalda y se vienen hacia la parte más frontal. Entonces entran, abrazan en lo que es la cara primitiva del embrión y en esas regiones esas células se diferencian en otros tipos celulares para formar huesos, para formar cartílagos, para formar glándulas y para formar todos los tejidos del diente con excepción del esmalte. Entonces, las células que forman, por ejemplo, dentina, cemento, ligamento periodontal, son células que migraron de la parte posterior del embrión hacia la parte de la futura cara del diente, de la futura cara del embrión. ¿Okay? Entonces, de nuevo, tenemos estas células de la parte posterior, es una vista lateral de un embrión, ¿okay? Entonces, la frente del embrión, es la nuca del embrión. Entonces, tenemos estas células de la parte posterior viniendo hacia adelante, poblando esta región del embrión y entrando en contacto. Y esto ocurre cuando el embrión todavía es un embrión muy primitivo, cuando la cara no está definida, pero ya tenemos una cavidad oral primitiva, tenemos procesos maxilares, tenemos procesos mandibulares. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Algunas células de esta región están
están ya diferenciándose para formar los brotos dentarios que van a profundizarse, y estas células entran en contacto con ellas y se comunican para guiar la formación de los dientes. ¿Okay? Y estos procesos de migración de células, de contacto, de comunicación celular, son comunes a todos los mamíferos. No es una cosa que ocurre solo con el humano, no es una cosa que ocurre solo con los primatas. Todos los mamíferos tienen los mismos procesos evolutivos para formar sus dientes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué un oso polar tiene dientes diferentes a un roedor, por ejemplo, si usa los mismos mecanismos, ¿no? Entonces, un oso polar y un ratón tienen diferentes dientes en cuestiones de forma, de tamaño, de número, tienen diferentes formatos, el hocico. Entonces, eso tiene que ver con procesos, con presiones evolutivas, pero el proceso básico de formación es el mismo, está altamente conservado. Entonces la pregunta era cómo generas productos diferentes si tú tienes una receta bastante parecida, ¿no? Entonces tiene que haber un control, unas mudanzas en los procesos que van controlando esa formación de los dientes. Entonces cuando uno piensa en el ancestral de todas estas especies son mamíferos y todas derivan de una especie ancestral. Entonces, todas tienen un ancestral común que vivió hace muchísimos millones de años y que se fue diversificando para formar esta gran variedad. Entonces, ese ancestral tenía una fórmula dentaria mucho mayor que la que tenemos hoy en no solo los humanos, sino en todos los mamíferos, ¿no? Teníamos 3 incisivos por cada hemiarcada. Entonces, teníamos 3 incisivos, un canino, 4 premolares y 4 molares. Y esta fórmula, dependiendo de la especie, dependiendo de la dieta, dependiendo del ambiente en el cual la especie se vive, va diversificándose. Entonces, por ejemplo, en el humano sabemos que esta no es la forma de nuestros molares, sabemos que no tenemos 4 premolares y sabemos que solo tenemos 2 incisivos, ¿no? Entonces, esa diversidad en cuanto al tamaño, forma que existe entre los mamíferos, deriva de un mismo proceso biológico. Entonces, el oso panda pasa por los mismos procesos que pasa un chimpancé, por los mismos procesos que pasa un humano. Entonces, el epitelio se engrosa, el epitelio se profundiza, entra en contacto con aquellas células, yo dije que migraban de la parte posterior y se localizan en esa región, van al estadio de campánula tardía y forman finalmente un diente. ¿Okay? Entonces, estos procesos que son similares deben estar ocurriendo de formas diferentes, en el sentido de algunos cambios, algunos mecanismos moduladores muy finos que hacen con que acabes teniendo caminos más grandes, caminos más prominentes, o que vayas perdiendo algunos dientes, ¿no? Entonces, el objetivo era estudiar diversidad en cuanto a la fórmula dentaria de los mamíferos a partir de las regiones, de algunas variaciones en unos genes que participan en esa formación. ¿Ok? Voy a pasar esta parte aquí para hablar de esta parte de la odontogénesis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en la odontogénesis la lámina dental de la cavidad primitiva se empieza a engrosar, empieza a formar estos botones, ¿no? Estos botones entran en contacto con las células de la cresta y vamos pasando por todo un estadio secuencial. Como dije, esta secuencia es idéntica para todos los mamíferos. Y hay algunos genes muy importantes, ¿no? Para la transición entre algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, si un ser humano tiene algunas mutaciones en estos genes, el diente no pasa de este estadio de botón para el estadio de capuz, se para en ese proceso y el humano simplemente no tiene el diente no se forma. ¿Okay? Entonces, estos dientes, estos genes, el PAX9 en particular, es un gen esencial para la formación de los dientes. ¿Okay? Y ¿cómo han sido descubiertos que estos genes son importantes? Estudiando al humano. Entonces, tú estudias por qué un niño no desarrolla premolares o incisivos laterales y ves dónde están las mutaciones, vas identificando qué genes son importantes. Entonces, por ejemplo, estos genes PAX9 y el MSX1 son genes que están mutados en niños que tienen anodoncias, que tienen hipodoncias. Entonces, de esa forma que se descubre cómo es que una persona llega a tener un número de dientes menor al que tiene la mayoría de seres humanos. Entonces, como dije, estos genes están asociados al anodoncias. Entonces, por ejemplo, es una radiografía de un niño y nosotros vemos que no existen los gérmenes dentarios de los primeros premolares, no existe segundo molar, no hay segundo molares bilaterales. Entonces, estas anodoncias, estas faltas de dientes ocurren por mutaciones genéticas, ocurren por alteraciones
en los genes que participan de ese proceso secuencial, que es la odontogénesis. Y entonces nuestro objetivo era ver si variaciones en cómo este gen funciona pueden asociarse con cómo se producen diferentes patrones de dentición. Entonces, usamos fotografías de algunos primates, no solo primates, diferentes mamíferos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, ustedes tienen aquí un primate que recuerda un poco a la dentición de un humano, por ejemplo. Vemos los dientes cuadrangulares, pero ya vemos algunas diferencias, ¿no? Estas diastemas entre el canino y el lateral no están presentes en los seres humanos, no, naturalmente no. Y una dentición de una rata. Una rata vemos que solo tiene molares, no tiene premolares, no tiene canino, no tiene incisivo lateral. Pero esta especie tiene el potencial para formar. Lo que pasa es que el proceso es regulado para que los dientes no se formen. Los dientes empiezan a formarse y en las primeras fases ese proceso es bloqueado. ¿Okay? Entonces, el objetivo del trabajo era ese. Yo no voy a acabar explicando más allá de ese proyecto, se va a complicar un poco. Pero es ese. Por ejemplo, esta es una forma de cómo nosotros podemos entender situaciones clínicas, ¿no? Cuando llega el padre de familia con su niño, nos dice, mira, mi hijo tiene 14 años y aún no le aparecen los premolares, entonces es muy probable que el niño tenga mutaciones en genes que son esenciales para la formación del diente, y eso explica que el niño pues esté perdiendo algunos dientes, ¿no? Es así como se descubren esos mecanismos moleculares, ¿no? Este artículo, nosotros hemos ya terminado este trabajo, este artículo está sometido para una revista académica para ser publicado, ¿no? Esas son algunas de las fotos usadas en el artículo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el gorila, una macaca. Esta macaca, si yo les mostrase a ustedes solo la parte posterior del premolar hacia el molar, ustedes me dirían que es un ser humano. Pero no es un ser humano, es un primate muy próximo evolutivamente al humano. Pero vemos la diferencia del canino, ¿no? El canino es súper prominente en esa especie, ¿ok? Entonces, esa es la parte de la investigación, a ver si a alguien se le despierta el bichito de la investigación. Y yo les he hablado, por ejemplo, de que ustedes tienen que estudiar inglés. Y les hablo de eso porque hoy en día hay muchas herramientas para aprender online. Si yo quiero aprender un poco de evolución de los dientes, seguramente hay un curso online sobre evolución de dientes. Yo quiero estudiar por qué surgen el cáncer oral, seguramente hay un curso online sobre cáncer oral. Y para estudiar eso existen diferentes plataformas. La mayoría de ellas, los cursos más básicos, los cursos por los que uno puede empezar a estudiar son gratis. Entonces está la edX, Coursera, el DataCamp, que tienen cursos de lo que ustedes se puedan imaginar. Quieren estudiar historia, hay cursos. Quieren estudiar inglés, hay cursos. Entonces no hay motivo, no hay justificación para quien tenga internet para no estudiar, por ejemplo, inglés. ¿Ok? Entonces, estas plataformas existen, son libres, solo hay que hacer un registro rápido con el email y pueden empezar a estudiar otras cosas, pueden empezar a capacitarse en otras cosas. Aparte de estas plataformas online que existen para aprender, existen grupos hoy en el Perú, están trabajando con la difusión de la ciencia y con las mentorías para los alumnos que están aún en la carrera, ¿no? Entonces existe el EPALAPEC, el Serendipity, los clubes de ciencia Perú, que son grupos que hacen mentorías, entonces que llaman y reclutan a chicos de la carrera, que están en la carrera universitaria, para intentar mostrarles qué se puede hacer con ciencia y ver si hay potenciales investigadores, que de hecho los hay dentro de las universidades públicas y privadas, ¿no? Yo creo que el Club de Ciencia está con convocatoria abierta para gente que quiera participar como no alumno, pero como se llama Menti, que es un alumno que recibe una mentoría. Este curso se va a desarrollar este año online. Entonces, quien tenga interés, entre a la página de estas plataformas y tal vez consigan un mentor que los pueda orientar si tuviesen interés en hacer algún tipo de posgrado. Y aparte de las mentorías, existen grupos que difunden hoy ciencia en el Perú, que difunden ciencia hecha por peruanos y también ciencia hecha por otras partes del mundo, como los científicos.p, están los Teach of Science, está un programa de una plataforma, una amiga mía en Facebook, difundiendo ciencia básica odontológica, ¿no? La pueden encontrar en Facebook con ese nombre, y lo que hacen es difundir conocimiento científico, conocimiento basado en evidencia científica, que hoy se hace muy importante, ¿no? Hoy vemos
a la gente hablando de que toma cloro, que toma la vermectina, que toma la cloroquina, y toma porque la tía dice que toma y porque el amigo dice que funciona, y así no funciona el mundo funciona basado en evidencia científica. Entonces, hasta que no haya un artículo científico publicado en una revista de renombre que diga que la ivermectina funciona, lo que estamos haciendo es experimentando con nosotros mismos, ¿no? Entonces, para terminar, algunos agradecimientos a la gente con la que he trabajado durante esta maestría y doctorado. En el centro es mi profesor, mi supervisor de maestría y doctorado, mi profesor Sergio Line. Existen algunos otros profesores en esta imagen y colegas de las maestrías, doctorandos, postdoctorandos que han ido trabajando conmigo a lo largo de estos años. Y esta es una foto de mi estancia en Utah, en los Estados Unidos, con otro grupo de investigación. Conoció gente de diferentes partes del mundo. ¿Ok? Pero este agradecimiento no solo va a la gente del extranjero, también hay gente valiosa en nuestra universidad, también hay gente en la que uno puede inspirarse en la universidad. Yo en particular agradezco mucho haber tenido como profesor en biología el doctor Roberto Seminario, que fue para mí el mejor profesor que tuve en la universidad, por su pasión, su dedicación, esa preparación para que el alumno aprendiese y además su exigencia, ¿no? Yo sé que no nos gusta que nos exijan, pero él no le interesaba y siempre era exigente al 100%. Un homenaje al profesor. Y otros profesores, la doctora Irene Corrales, una profesora rectísima, siempre exigiendo e intentando sacar lo mejor del alumno. El doctor Edgar Hernández en el curso de anatomía, siempre también dedicado. El doctor Oliver intentando que hagamos proyectos de investigación lo más o menos, por lo menos decentes, ¿no? Entonces hay gente valiosa en nuestra universidad, hay gente valiosa en nuestra facultad, dentro de los profesores, y también yo creo que hay que empezar en la universidad a rodearse de gente valiosa, ¿no? Yo conocí gente, hice amigos que eran académicos, que les gustaba estudiar, que les gustaba hacer lo que hoy están haciendo la gente de este semillero, ¿no? Organizar eventos, llamar profesores de otras universidades. Yo no lo formé, pero yo entré al grupo de círculo estudiantil odontológico en esa época, en el año 2010, y nos propusimos hacer un congreso, que a pesar que no tuvimos apoyo de nadie en la facultad, de muy poca gente en la facultad, no tuvimos apoyo del colegio odontológico, logramos hacer nuestro evento, logramos traer profesores de fuera. Entonces, a pesar de que la situación esté media fea en la facultad, siempre se pueden hacer cosas buenas. Yo quiero que se queden con eso, busquen quien los inspire, busquen quien los motive a ser siempre mejores. ¿Okay? Entonces ahora quedo abierto a preguntas, a conversar un poco con ustedes si les ha quedado algunas dudas. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, doctor Manuel,